Imaginariamente a la ciudad de Presidencia Enrique Sáenz Peña para charlar con Milton Cabrera, presidente de la Asociación General de Artistas de nuestra provincia, a quien le damos la bienvenida y los muy buenos días. ¿Cómo estás, Milton? Buen día, ¿cómo estamos? Pero muy bien, ¿y vos? Pero muy bien, acá disfrutando del sol, haciendo cosas, programando, Claro, arrancando la semana, ¿no? Como todos, acomodando o tratando de acomodarse. tratando de acomodarnos totalmente. Bueno, Milton, para los que nos están escuchando y por allí les suena tu nombre o no te están ubicando, contanos un poco, sí, más allá de esto que yo dije en la presentación, ¿no? Que estás como presidente de la Asociación General de Artistas del Chaco, si no me pasaron mal el dato, contanos un poco sobre tu actividad de manera privada y particular. Bien, bueno, en lo particular me dedico a las artes escénicas, al teatro, soy actor, director, dramaturgo y docente. Ujú. Eh, bueno, me dedico de lleno a dirigir, ¿no? A dirigir teatro y eventualmente doy talleres. Y en general estoy al frente de lo que es la Asociación General de Artistas del Chaco, un espacio que nuclea a hacedores y hacedoras de la provincia del Chaco, Ujú. un espacio que estamos conformando desde hace ya va a ser un año, eh, y que nada, buscamos a través de ese espacio aportar a la profesionalización del sector artístico cultural. Sí. Y un poco cómo surgió esta idea, digo, de la asociación, Milton. La asociación nace con la firme, por la firme necesidad en realidad Mm. de contar con un espacio de encuentro Sí. de para los hacedores y hacedoras de la provincia. Digo, nosotros, si bien nos conocemos todos, no nos reconocemos Mm. todos como hacedores y hacedoras y no estamos en contacto. Entonces, necesitábamos crear un punto de unión donde poder debatir y discutir todo lo que acontecía a nuestro sector, ¿no? Mm. De repente nosotros nos encontramos ante una etapa de pandemia Sí. donde, bueno, no podemos ir a laburar, entre otras cosas, y eso comienza a dejar al descubierto la informalidad en la que estábamos sumergidos, ¿no? Entonces necesitábamos poder encontrarnos y poder debatir y poder ver la forma de solucionar todo eso que nos acontecía. Mm. Entonces, bueno, nos empezamos a comunicar, empezamos a armar reuniones por Zoom y así nació esta idea bastante desaforada que se llama Agach Mm. y que ya estamos próximos a cumplir un año y que estamos fortaleciéndonos día a día. Claro, eso es lo importante y lo interesante. O sea, no solo quedó en una idea o en un proyecto, sino que lo han plasmado, están trabajando en él y han hecho algunos avances importantes en lo que va a esta etapa de pandemia, como bien lo dijiste, sobre todo porque muchos artistas y en el interior, más que nada, se han visto sí, muy golpeados, a partir del aislamiento y bueno, todas las cuestiones que seguimos viviéndola todavía, porque no ha pasado del todo esto. Y me parece que en ese camino ustedes están trabajando como para poder también eh, buscar soluciones de manera conjunta, ¿no? Sí, totalmente. Al día de hoy nosotros hemos presentado un proyecto legislativo Sí. a nivel provincia que busca generar la declaración de emergencia cultural en la provincia. Mm. Esto con intenciones de poder rever todas las políticas culturales que no se han aplicado a lo largo de la historia de nuestra provincia Sí. y poder, bueno, ajustar todas esas cosas que quedan sueltas, ¿no? Mm. Y por otro lado, bueno, la elaboración del registro único de hacedores y hacedoras a nivel provincia, respaldados en una ley que contenga ese registro, esto con la firme idea de que sea algo transversal a gestiones y a decisiones políticas, algo perdurable en el tiempo, Mm. básicamente un derecho conquistado, es la Sí. idea. Después en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña hemos replicado el proyecto de emergencia cultural en la ciudad,
hemos presentado el proyecto del registro único y ahora estamos impulsando la creación de la comedia municipal y en provincia la creación de la comedia chaqueña. Milton, ¿y qué repercusión ha tenido la presentación del proyecto, digo, tanto a nivel provincial como allí en tu ciudad? Es muy interesante lo que sucede con respecto a la emergencia cultural porque no es un capricho nuestro, sino que es algo que se está discutiendo a nivel país. Uh-huh. Pero de repente empieza a suceder que genera como cierta tensión cuando uno dice la palabra emergencia, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos hemos juntado con la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia, que nos ha convocado a debatir y a que le contemos por qué nosotros consideramos que el sector cultural está en emergencia. Uh-huh. Se lo hemos planteado, bueno, ella no concuerda, ella plantea que estamos en nuestro mejor momento, los hacedores y hacedoras, entonces, bueno, hay como dos miradas distintas, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que ella lo ve a partir de los números. Claro. Para ellos, no sé, creo que tienen como este concepto de que política cultural es mover dinero, mover presupuestos, ¿no? Sí. Y en realidad va por otro lado, o sea, se han invertido millones y millones en la puesta en marcha de espacios culturales y demás, que durante la pandemia estuvieron cerrados. Sí. Entonces, me parece que la política cultural debería ir por otro lado. Pero bueno, son decisiones, ¿no? Sí, y sí, en el municipio, acá en lo que es Espeña también, es interesante porque nosotros cada vez que presentamos un proyecto, tanto de ordenanza como legislativo, pareciera ser que estamos encaprichados con el asunto porque está todo bien, está todo maravilloso y todo lo que nosotros pedimos ya está hecho, entonces es como que no sé, pero ¿cómo es? En el caso de San Espeña, por ejemplo, nos hemos juntado con todo el equipo legislativo, nos hemos juntado 4 veces a debatir sobre lo mismo. Sí. Bueno, en este caso Pedro Egea, que es el presidente del Consejo, no trajo nunca a discusión ninguno de los proyectos de ordenanza. Entonces estamos ahí, digamos, o sea, batallando contra quienes tienen la última palabra. Milton, ¿y vos Sí. pensás que hay como un desconocimiento, digo, por parte de aquellos que deberían tomar una decisión política sobre la cultura, o en realidad no hay voluntad o no se quiere hacer nada, o consideran a la cultura como algo secundario, como un hobby que de última, bueno, debe fluir por esos canales, sí, como se dice habitualmente, fuera de cualquier normativa o fuera de cualquier ayuda, como se vino haciendo desde siempre? ¿Cuál sería la mirada o el análisis que haces vos y la gente que está junto a vos también en la asociación? Sin dudas, ambas cosas. Primero, que la gente que está no tiene idea de cuál es su rol en el espacio que ocupa. Sí. Entonces empiezan a generar... Ese es un problema grande, ¿no? Sí, totalmente. Entonces se empiezan a generar actividades y a tomar decisiones a modo de enlatados, ¿no? De decir, bueno, tal barrio necesita tal cosa, vamos, le llevamos, pero no le preguntamos al barrio, ¿no? Claro. Entonces se le impone directamente. Claro, entonces se empiezan a querer generar cosas para los artistas sin consultarle a los artistas. Yo siempre cuento esta experiencia que para mí es maravillosa, es impecable tomarlo como ejemplo, de que nosotros el año pasado estábamos en la mitad de una pandemia. Sí. Estábamos repartiendo bolsones de verdura, entre los hacedores de San Espeña, ¿no? Los pibes, las pibas no tenían para comer porque los teatros estaban cerrados, los espacios de música estaban cerrados, etcétera. El Instituto de Cultura de la provincia del Chaco lanza un taller, un ciclo de formación de elaboración de salsas y mayonesas. Nosotros cuando vemos eso no podíamos creer de que nosotros estábamos buscándole la vuelta para que los pibes y pibas puedan comer
y quienes debían elaborar políticas para contener toda esta situación estén dando un taller de elaboración de salsas y mayonesas. Entonces, hacia eso, ¿no? A que quienes están al frente no tienen claro el concepto de cultura tampoco, ¿no? Porque de repente se empieza a hablar de cultura, si nosotros prestamos atención, dicen, bueno, en el deporte tal cosa, qué sé yo, y el sector cultural también sufrió, la está pasando mal, qué sé yo. Sí. Pero la cultura es transversal a la totalidad, y la seguridad es cultura, y la salud es cultura, y todo es cultura. Claro. Entonces, tenemos que empezar a clarificar es como hablar de también ese educación concepto. acá, Milton, ¿no? La cultura que va de la mano, obviamente, está en todos lados. Pero claro que sí. Entonces, básicamente tenemos esa doble función, ¿no? Repensar nuestro rol dentro de la comunidad como hacedores y hacedoras, sí, y a su vez educar a quienes nos gobiernan y empezar a mostrar cuáles son los conceptos preexistentes tanto de cultura como de políticas culturales, porque de repente en nuestra provincia no se discuten políticas culturales, o sea, sí. es como demasiado. Nosotros en la provincia del Chaco desde el año 2019, según la ley provincial, la actividad cultural, la actividad teatral es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia del Chaco. Perfecto, hermoso y maravilloso. Ahora, ¿cuál es la situación real de quienes llevan adelante la actividad? Trabajan en negro, sí. no tienen obra social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como... hay un problema, digamos. Sí, sí, o sea, está la ley que te da algunos avales, pero no se la pone en práctica, digamos, ¿no? Claro. Entonces es como todo eso lo tenemos que empezar a discutir. Bueno, pero esto genera obviamente un conflicto, ¿no? Y digo, un conflicto de intereses allí. Por un lado lo que ustedes plantean y por otro lado de aquellos que están en las instituciones o al frente del gobierno, de querer decir o reconocer esto que vos estás mencionando, Milton, y decir, bueno, hagamos las cosas como se debe de una vez por todas y reconozcamos al sector o a aquellos que trabajan dentro del ámbito cultural como para que tengan cierto aval también y cierta proyección, no solo a nivel provincial, ¿no? Es que sí, o sea, nosotros cuando comenzamos todo este tema, nosotros tuvimos mucha repercusión a nivel país, sí, y empezamos a juntarnos con agrupaciones nacionales, como por ejemplo la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina, la Asociación Argentina de Actores, la Sociedad de Autores, etcétera, etcétera. Y sucedía que teníamos más llegada a nivel nacional que provincial, porque en provincia nadie se quería juntar con nosotros. Y lo interesante era que nosotros, desde el instante cero, dijimos, nosotros no venimos acá a quitarle el lugar a nadie, ni a pelear con nadie. Nosotros venimos a ayudar a una misma construcción. claro. Costó hacer entender eso, costó juntarnos con representantes de diferentes partes del Estado provincial y hacerles entender que nosotros veníamos a ofrecer proyectos legislativos, veníamos a ponernos a disposición para crear un proyecto cultural que englobe a la comunidad en su totalidad. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Venían a aportar, digamos, para seguir creciendo. Pero claro que sí. O sea, entendimos de que los intereses colectivos deben primar, ¿no? Entonces estábamos como tratando de compartir eso con ellos. Y bueno, creo que lo estamos logrando, así que bien, estamos entusiasmados. De a poco se va entendiendo, creemos, Milton, ¿no? O algunos van entendiendo de qué es lo que se trata y qué es lo que ustedes están buscando. Y hay otros que les llevará un tiempo más. Sí, como todo proceso va a llevar su tiempo, y nosotros somos conscientes de eso, ¿no? Sí. Pero también somos conscientes de que tenemos que hacernos cargo de esta realidad que nos toca y que nosotros somos agentes de
de transformación y que debemos actuar como tal. Claro. Entonces, bueno, digo, ya hace un año nos pusimos al hombro esta tarea, porque tampoco está bueno el hecho de quedarse en la casa y decir esto siempre fue así, va a seguir siendo así, ¿no? Claro, que no va a cambiar, digamos, ¿no? Si tenés Claro, una mirada entonces, determinista, bueno, cerremos las persianas, diría alguien, ¿no? claro, entonces, bueno, dijimos, juntémonos y si esto siempre fue así, buscaremos la vuelta para que deje de ser así. Claro. No sabemos si va a ser mejor o peor, pero pretendemos que sea distinto. Tal cual. Milton, y bueno, un poco vos comentaste esto, ¿no? La presentación del proyecto, todas las vicisitudes, idas y vueltas, donde quienes te entendieron y quienes no, quienes lo aceptan y quienes no, quienes tienen voluntad y no. Y desde el lado de los hacedores culturales de distintos rubros en el interior de la provincia o en la provincia en general, si querés, ¿qué mirada tienen? Digo, no solo en cuanto a este tipo de proyectos que ustedes han presentado, sino también en qué creen, ¿sí?, que después, post pandemia, en algún momento que esperemos sea pronto, se haga algunas cuestiones como, no sé si decirlo profesional, porque hay mucho profesionalismo de los artistas en el interior, ¿no? No quiero estereotiparlos por allí con este término, pero sí hacerle entender al público, a la sociedad en general, que hay demasiada inversión, demasiado tiempo, capacitación y que todavía termina siendo casi como todo a pulmón por parte de los artistas en nuestra provincia. Ajá. No sé si más o menos me entendiste qué es lo que quiero decir, pero... Sí. Primero, creo que una de las cosas que nosotros sí debemos debatir es esto que decías vos, ¿no? La palabra profesional. Sí. ¿Cuándo se es o no se es profesional y y a qué llamamos profesionalizar el sector, ¿no? Porque claro, nosotros cuando comenzamos a juntarnos también dijimos, tenemos que aportar a la profesionalización del sector. Y nosotros creemos que somos profesionales en lo que hacemos. Sí, entonces se nos generó también este conflicto, ¿no? Sí. Y con respecto a los artistas del interior, a mí me encanta que me digan que soy artista del interior, primero porque lo soy, sí. y segundo porque el hecho de ser artista del interior implica una cosa, implica que todo lo que yo en mi calidad de artista he logrado, lo hice producto de mi esfuerzo, no levanté el teléfono y hablé con nadie. Claro. Entonces yo estoy extremadamente feliz de ser un artista del interior. Nosotros lo que nos está sucediendo ahora es que todo el tiempo es como si estuviésemos avanzando y retrocediendo en lo que es este proceso de pandemia, ¿no? Sí. Entonces nos permite elaborar varias pruebas piloto. A medida que se van extendiendo las flexibilizaciones, vamos viendo la nueva normalidad. Entonces ahí nos vamos dando cuenta en qué fuimos mejorando y en qué no. Entonces vamos teniendo como otro panorama y viendo qué nos falta y qué no. La comunidad artística está como bastante entusiasmada con este hecho de agruparnos, de tener un espacio de encuentro, de representatividad y demás, porque es algo que nosotros históricamente nos debíamos y que no se lograba. De hecho, hace un par de muchos años se creó una asociación de actores, coreógrafos y otras yerbas artísticas que nació en Sáenz Peña, que era de toda la provincia y que terminó teniendo sede en Resistencia y que trabaja hoy en día pura y exclusivamente para la gente de Resistencia. Claro. Entonces, para nosotros era como, nos debíamos literalmente algo nuestro que surge en el interior y que no se lo pueda llevar nadie, ¿no? Claro, y además para que pueda atender a las realidades propias de cada una de las localidades, ¿no? Y de los artistas, que es distinta a la de Capital Chaqueña. Sí, totalmente. O sea, la realidad cultural de Tres Isletas no es la misma que la de Castelli o que la de Saspeña. O sea, y por ende la necesidad artística tampoco es la misma. O sea, yo me acuerdo que yo cuando vivía ahí en Tres Isletas, por ejemplo, no había grupos de teatro. Yo quería hacer teatro y no había grupos de teatro. Claro. Porque primaban otros tipos de arte.
Ujú. Sin embargo, no sé, te vas a Resistencia y prima el teatro y flaquean otras actividades. Entonces, eso, yo creo que nadie más que los habitantes de su propia localidad conocen las demandas de su territorio. Entonces, como tal, debemos generar un punto de encuentro para Ujú. poder discutir y debatir esas demandas y a partir de eso elaborar y proponer proyectos de políticas culturales que beneficien a cada territorio. Claro, y que creo que eso nos estaría faltando todavía, Milton, y bastante, porque como vos bien decís, por allí hay muchos chicos y demás que ven al arte como algo especial, o lo entienden, o lo interpretan, o tienen su potencial allí, ¿sí? Pongámosle distintas palabras o términos si vos querés, pero que lamentablemente en su lugar de origen no pueden tener acceso porque está lejos de su alcance, o porque no llega, o porque no hay una programación o un diagrama para hacer bajadas de determinadas cuestiones relacionadas a la cultura y a la formación, sobre todo para aquellos que se quieren dedicar de lleno a esto, y se ven en la imposibilidad de hacerlo porque también hay una situación real y que es la economía que nos atañe a todos y que hoy no pueden trasladarse a otro lugar. Si bien esto de la virtualidad nos abrió un pequeño oxígeno, podríamos llamarlo de alguna forma, porque gracias a la virtualidad también ahora tal vez pueden acceder, ¿sí?, a carreras o demás orientadas desde la parte virtual, no en su totalidad, pero sí al menos tener una chance que antes ni siquiera era pensado o era tenido en cuenta, pero sigue siendo todavía una cuenta pendiente esto. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la provincia tiene una deuda histórica con el sector cultural, Mm. que yo creo que en algún momento se va a generar la decisión de poder saldar esa deuda. Eh, pero sí, o sea, me parece que también los hacedores y hacedoras tenemos que ponernos al hombro esta necesidad de poder generar puntos de fácil acceso Sí. a los bienes culturales, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y la idea es que toda la comunidad pueda hacer uso de los bienes y recursos culturales. Así que bueno, vamos a ver qué sucede y por lo pronto, bueno, invitar a la comunidad artística de Tres Isletas a que se sume a nosotros. Ujú. Nos pueden encontrar en nuestra página web que es agach.com.ar. Ujú. Nos pueden buscar en Facebook como Agach, Asociación General de Artistas del Chaco. Pueden googlearnos también. No es muy difícil encontrarnos. Milton, recién mencionaste que estuviste por Tres Isletas. Te consulto y te pregunto, ¿estuviste de paso por Tres Isletas o sos de Tres Isletas y te trasladaste después? No, yo soy de Saspeña. Ujú. Mi padre fue policía, entonces fuimos viviendo en diferentes localidades, entre ellas Ajá, Tres Isletas. bien, Yo estuve en 2008 en Tres Isletas, mi sí. padre era comisario de ahí, entonces, bueno, vivíamos en la comisaría. Ujú. eh, y eso, Mirá fue vos. como mi paso por Tres Isletas. Claro. De hecho, yo comencé el colegio secundario ahí. Sí, 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 sí. Eh, Fue la primera vez que viví en una ciudad, entonces era como, nada, fue muy lindo mi paso por ahí. Era extraño, ¿no? Sí, lo que pasa es que eran otros los códigos. Yo venía de vivir mucho en pueblos muy chiquititos. Claro. eh, entonces fue como, no, para mí fue una experiencia literalmente maravillosa. Ujú. Bueno, Eh, pero sí, sí, es una localidad que me gusta. Milton, y hablando de experiencia, bueno, lo dijiste al principio también, y no andamos mucho en eso, eh, de todo lo que realizás y haces, ¿sí? Que escribís, que te dedicás a las artes escénicas, bueno, y ¿cómo va eso? ¿Lo seguís canalizando? ¿Cómo hiciste en esta etapa de aislamiento y encierro? ¿Sí? Mira, eh, cuando arrancó la pandemia, yo venía, Sí. yo
venía de dar clases de risoterapia en México. Venía entusiasmado con una obra que me habían regalado allá, un autor, y la había comenzado a montar acá en Chaco. Sí. Nos agarra el proceso de pandemia, nos despedimos con la actriz diciendo, bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Claro. Pasó un año, todavía no nos volvimos a ver. Posterior a eso, bueno, seguí escribiendo y se comenzó a flexibilizar un poco. Entonces comenzamos junto con Mágica Díaz, una gran actriz de acá de nuestra provincia. Empezamos a montar una obra de mi autoría que se llama Choque los 5 compañeras. Junto con Gonzalo Robledo le pusimos la música, llamamos audiciones, comenzamos a montarla. Hicimos una función en el Teatro La Usina, de acá de Saspeña, al aire libre. Posterior a esa función se empezó a retroceder con las fases, entonces se volvió a cerrar todo y como siempre lo primero que se cierran son los teatros. No la pudimos volver a presentar más esa obra. Y sucedió algo muy interesante con esa obra, que es que generó mucha repercusión posterior a esa primera y única función. Después de esa función, a nosotros nos nominan a unos premios internacionales que son los premios Estrella Argentina. Nos nominan como Mejor Dramaturgia y Mejor Álbum Musical Original para Teatro por las canciones de la obra. No nos lo podían creer, nominaron. Milton, ¿no? Digo, No. por esto que estás contando, ¿no? Todo el contexto de cómo se dio. No solo que no lo podíamos creer porque estemos nominados, sino la importancia de los premios. O sea, nosotros estábamos en la gala de premiación, sí, que nosotros literalmente no lo creíamos. O sea, fue como, bueno, juntémonos a ver un Zoom y armemos nuestra gala, qué sé yo, nos vamos a vestir bien, qué sé, como para pamentosear un poco entre nosotros. Sí. Menos mal que nos vestimos bien, ¿no? Porque cuando... Iban a quedar escrachados, si no así. Claro, arranca la gala y empieza a aparecer diferentes personas como muy, muy reconocidas. Nosotros no parábamos de sorprendernos, ¿no? Tardó como 4 horas esa premiación, cuestión que un rato antes de que nos nombren a nosotros, la nombran a Patricia Sosa, que tenía que recibir su premio. Sí. Y cuando estaba hablando Patricia, nosotros nos mirábamos y no podíamos creer y decíamos tipo, bueno, ya está, chicos, llegamos hasta acá, ya ganó Patricia Sosa, no nos van a llamar a nosotros. Se hizo a las 12 de la noche, era el cumpleaños de una de las actrices, le cantamos el feliz cumpleaños, qué sé yo. Sí. O sea, nos dio tiempo para todo. Y como a las 12:30, 1, se van al rubro teatro, nos dicen que ganamos. Primero ganamos Mejor Dramaturgia, posterior a esto ganamos Mejor Álbum. Ganamos las 2 nominaciones que teníamos. Y para nosotros fue como nuestro punto de ebullición porque estábamos en la gloria. Y eso, y posterior a eso salió el libro de la obra esta. Sí. Que también, o sea, tenemos, de hecho los ejemplares están acá en casa porque todavía no pudimos hacer la presentación. Sí. Que creo que lo vamos a hacer ahora dentro de poco, que se está flexibilizando un poco más, que todo nuestro equipo está vacunado, entonces estamos como un poquito más claro, hay tranquilos. mayores condiciones dadas, digamos, ¿no? Sí, estamos un poquito más tranquilos también, sí, no sí, relajados obviamente, pero sí un poquito más tranquilos. Y eso, y bueno, vamos a ver de armar la presentación de este libro, de 2 libros en realidad, porque ahora en mayo se había hecho el Estado Provincial había publicado un libro de mi autoría, sí, que es del concurso provincial de dramaturgia que se hizo en 2019 y que bueno, ahora en 2021 cumplió con el premio que se había comprometido.
Qué Pero bueno, eso, Milton, estamos lo que estás tranquilos. diciendo, ¿no? Porque escuchándote parece todo como una locura y casi un sueño, cómo se desencadenó y se dio. Y esta preparación, digo, uno siempre trabaja para mejorar en aquello que está haciendo, pero claro, a veces no toma dimensión porque te involucras tanto con la tarea que tampoco te pones a analizar hasta dónde está llegando tu trabajo y cómo está siendo evaluado, y que sea premiado me parece que va más allá del reconocimiento, sino que hay una satisfacción interna enorme porque ni siquiera cuando arrancaste supongo que estabas pensando en eso, sino que estabas pensando en que la obra en sí y cada detalle salga de la mejor manera. Sí, eh, por supuesto, o sea, de hecho nosotros siempre nos reímos con respecto a esta obra porque a mí me gusta trabajar mucho con la gente joven, ¿no? Si bien yo Mm, no soy muy grande tampoco, pero me gusta mucho trabajar con la actitud creativa de los jóvenes y con la inocencia propia de los jóvenes, ¿no? sí. Y cuando nosotros empezamos a armar este equipo, eh, yo lo convoco a Gonzalo Robledo, que bueno, tiene mi edad, tiene 25 años, Mm, y él viene más que nada del folclore. ajá. Entonces nos juntamos y le digo, che, mira, yo quiero hacer una obra, vos te animás a poner la música, qué sé yo. Y Gonzalo me dice que sí, pero que bueno, que yo lo guíe, qué sé yo de música no entiendo nada. Y entonces, bueno, aceptó el desafío. Gonzalo habrá renunciado fácil 10 veces en esos 2 meses de montaje, porque yo sé que trabajar conmigo es muy difícil, pero Claro. no porque yo sea malo, simplemente que era muy cómico porque el tipo es un genio en lo que respecta a la música y él te habla de teorías, te habla con términos, qué sé yo, Ajá. y yo sé lo que quiero. Ahora, ¿cómo explicar lo que quiero? No lo sé. Entonces yo le decía, Él tenía que interpretar eso. claro, entonces yo le decía, mira, pensalo en colores. Me parece que la melodía esa tiene que ser un poco más azul. Y nos quedó como anécdota esto de los colores. Y, y bueno, y qué sé yo, tuvimos que grabar varias veces y demás. Hemos improvisado estudios de grabación Sí. eh, y, y que nosotros ahora miramos para atrás de esto y no podemos creer que hayamos ganado un premio con canciones que fueron grabadas con un celular. O sea, eh, para nosotros es muy loco porque de eso también hablamos, ¿no? Imagínate que si nosotros, siendo del interior de la provincia, Sí. grabando con los celulares, le damos un premio internacional, imagínate si tuviésemos recursos. Claro. O sea, y yo creo que eso le pasa a miles de pibes y pibas de nuestra provincia, que tienen ganas de hacer y que no tienen los recursos necesarios y que necesitan de un Estado presente, Mm, porque de eso se trata también, ¿no? Si no, ¿para qué tendríamos un Instituto de Cultura? claro. No tendría razón de ser. Claro, aparte, eh, también es como, ahí es donde también estamos deconstruyendo entre los artistas, ¿no? Mm, Porque empieza a suceder esto de que cuando nosotros hablamos de un instituto, de un subsidio, de una beca y cosas así, lo primero que te dicen los artistas es no, porque yo soy independiente. Y es como, es hermoso que seas independiente, claro. pero vos tenés que ser independiente en pensamiento. Claro. No lo otro. Claro, a ver, el principal garante del acceso a la cultura es el Estado. Mm, Y no lo digo yo, lo dice la Ley Provincial de Cultura. sí, 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 sí. Entonces, eh, digo, no porque vos recibas un subsidio provincial o nacional vas a salir a no contar tus pensamientos. Mm. Bueno, pero algunos deben Pero tener ese temor, ¿no? sí, Que se inmiscuya demasiado la política y que después te ponga ciertos lineamientos en los cuales vos termines como avasallado y no sepas para dónde correr. Creo que sí, debe haber ese prejuicio.
Sí, lo que pasa es que también nosotros venimos como de una política muy vieja Mm, y de una forma de concebir a la cultura también un tanto ambigua. sí, Que yo creo que también tiene mucho que ver esto con que nuestro Instituto de Cultura es medianamente nuevo, tiene 12 años. Entonces nosotros, por lo menos mi generación, que arrancó la cultura arrancó el quehacer artístico, ¿no? mm, De manos de personas que en aquel entonces eran independientes, después apareció el Estado, sí, porque se generó el instituto, y hoy en día ellos, que eran nuestros formadores, son funcionarios del instituto, mm, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que yo quiero hacer arte toda mi vida y no quiero terminar en una oficina eh, claro. firmando papeles, pero eso va más que Pero nada igual es por interesante, decisiones Milton, personales. tu planteo, ¿no? Porque me parece también que, hablando de esto, de poder hacer, de poder cambiar realidades y demás, es importante que ustedes que conocen de la temática, que están involucrados, porque son los actores principales, algunos de ustedes también estén del otro lado para poder gestionar estas cuestiones que solo ustedes lo pueden entender y que le pueden dar una lógica y un sentido que tal vez otros no. Sí, por supuesto. Eh, yo creo que yo creo que ese tipo de quiebres se va a ir dando sin dudas con el tiempo. Mm, Nosotros ahora estamos generando una representatividad bastante interesante. Eh, para nosotros es muy lindo cuando la gente se acerca eh, con diferentes problemáticas del sector artístico y nosotros le buscamos la vuelta para ayudarlos porque es interesante este concepto de el artista ayudando a otro artista, ¿no? Que siempre tuvo que haber sido así. claro. Pero sí, yo creo que se va a ir decantando todo y que en algún momento vamos a llegar a verdaderas políticas culturales dentro de la provincia. Ojalá que así Y que sea, a su vez Milton. sí, y que a su vez vamos a dejar de ser una provincia hermética, ¿no? Porque Mm, nosotros venimos también de este proceso de que Chaco es la ciudad autónoma de Argentina, mm, eh, y que de repente Chaco no está sumada a discusiones nacionales en lo que respecta a cultura. Digo, somos una provincia que no trabaja con la Asociación Argentina de Actores, y es muy loco pensar eso. claro, una cosa extraña, ¿no? Cuando todos están trabajando Claro, ahora casi en bloque, te diría, de manera conjunta, del ámbito cultural pero no. claro, eh, no sé, tenemos artistas solidarios que reparte bolsones de mercadería y genera red de trabajo a nivel país y Chaco no está sumada a esa red. Mm, Eh, Todas las provincias están discutiendo tarjeta alimentar para artistas, sí, Chaco no. Entonces, nosotros, la virtualidad también vino como a cargarnos de información, ¿no? A claro, decirnos, che, mira, los músicos pueden registrar sus canciones con este formulario. sí. Entonces, para nosotros es maravilloso eso, porque la virtualidad vino a avisparnos un poco. Mm, sí, sí, sí. Nosotros cuando fuimos a juntarnos con la presidenta del instituto, que empezamos a hablar sobre el tema presupuestario, porque nosotros en realidad planteábamos que se tienen que generar las condiciones necesarias para que el Estado pueda contratar hacedores y hacedoras locales. Sí. Entonces ellos nos planteaban de que son fondos públicos, que no se puede dar porque sí, qué sé yo, pero en realidad vos te encontrás con que a nivel nación vos rellenás un formulario y lo firmás y ya está, te acreditan a la semana, vos tenés liquidado el pago de cualquier subsidio, siempre y cuando te seleccionen, ¿no? Sí, No te seguro. tenés que hacer proveedor del Estado, presentar 10.000 papeles como acá, que encima tenés que presentar los papeles físicos, tenés que comerte el viaje, llegar antes de las 12, qué sé yo. Toda la parte Y bueno, burocrática. sí, que solamente sucede acá en Chaco, ¿eh? Claro. Y que esperemos que deje de suceder. Pero Mm. bueno, son todas discusiones que las estamos empezando a dar. Obviamente que de un sector nos van a odiar, de otro sector nos van a amar, pero Eso siempre va a bueno, suceder, Milton, sí, olvídate. son las reglas del juego. Exacto. Milton, y bueno, después de la premiación, de este trabajo y todo lo demás,
¿En qué estás enfocado hoy por hoy? Pensando en lo que se puede hacer y también pensando después que una vez pasada la pandemia vuelva a sus cursos normales, tomémoslo así, normalidad entre comillas, pero eh, ¿en qué estás enfocado directamente hoy por hoy, digamos? Ahora ya, en este preciso instante, Sí. estoy enfocado, estamos con Gonzalo Robledo, estamos preparando lo que es el disco de esta obra, Ujú. que bueno, que lo estamos preparando una versión bastante rara, ya que la idea es hacer una obra de teatro para escuchar, le decimos nosotros, una especie de teatro Sí. ciego, Ujú. donde la gente pueda comprar el disco y pueda escuchar la obra interpretada por los actores y actrices originales, tenga las canciones y tenga los karaokes. Así Mirá vos. que estamos en eso, estamos produciendo ahí el disco y estamos aprendiendo un poco desde ese lugar. Y bueno, metiéndole fichas también a la construcción de la asociación. Ujú. Eh, Así que estoy metido en estos dos lugares al 100%. Claro, y que te demandan gran parte de tu tiempo, ¿no? Pues eso hay que decirlo también, no es tan sencillo o tan simple. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros hay veces que terminamos 3 de la mañana de armar cosas con respecto a esto del disco. Mm. Al otro día, a la mañana temprano, ya son reuniones con el equipo de AGAT. Eh, y bueno, son trámites y reuniones que hay que hacerlas porque son necesarias. Ujú. eh, y a su vez, la nuestra es una generación que no quiere tener problemas con nada que respecte a lo legal. Entonces, eh, no, es muy cómico porque nosotros cuando hicimos la publicación del libro, Sí. eh, nos encontrábamos con que el sello editorial nos salía muy caro, no nos daban los números, porque nosotros también, digo, todo lo que hemos hecho con esta obra lo hicimos a través de nuestra propia cuenta. Eh, Sí, con tus propios recursos, digamos. sí, pero no porque no quisimos pedir un subsidio, Ujú. sino que porque pedimos el subsidio y no nos dieron. Claro, Entonces, que es distinto, ¿no? claro, entonces nada, no nos quedamos quietos y lo hicimos igual. Pero cuando nosotros empezamos a buscar el sello editorial, porque queríamos que sea una publicación genuina, Ujú. nos empezamos a encontrar con que los sellos editoriales salían carísimos, te hacían tiradas de 500 ejemplares, nosotros que si pedíamos 50 ejemplares era mucho. Eh, entonces, bueno, empezamos a tramitar nuestro sello editorial propio, nos llevó nuestro tiempo, lo Sí. hicimos tranquilos, 10.000 papeleos, pero hoy en día tenemos nuestro propio sello editorial, Mirá vos. que, que bueno, se llama Métrica, y que ahora cada vez que querramos publicar un libro ya no tenemos que pagar el sello editorial, entonces es como que Un alivio, digamos, ¿no? sí, totalmente, eh, un alivio y una herramienta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no sé, a nosotros nos pone como muy contentos porque bueno, es esto de decir de aportando también a la profesionalización, ¿no? Porque de Ujú. repente, si bien lo vamos a seguir armando nosotros, ya Sí. no va a ser tan informal, porque ya es una publicación registrada, ya tiene ISBN, ya tiene todo como todo lo que tiene que tener, Qué bueno. y todo eso lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros es hermoso. Me imagino. Sí. La Pero verdad que eso, estamos... está buenísimo, Milton, todo lo que estás diciendo. Podríamos charlar, mirá, horas enteras, ¿no? La cultura da para eso y además vos sos eh, muy claro en cada una de tus explicaciones, en cada una de las temáticas. Sí, y es un placer y un gusto charlar contigo, pero no te quiero robar demasiado tiempo, sé que tenés cosas que hacer, estás ocupado, ¿sí? Como la mayoría hoy por hoy con una agenda amplia. Y, pero vamos a seguir charlando, ¿sí? Desde ya Sí, por te hago supuesto. extensiva la invitación aquí al aire
para que cada tanto charlemos, ¿no? De estas cosas que estás haciendo, vos, no solo desde la asociación, sino también con los artistas allí en distintos ámbitos en la ciudad termal. Me encanta, por supuesto. Sí, sí, sí. De eso se trata, de estar comunicados. Así que te felicito, Milton, por todo lo que has logrado, no solo vos, sino bueno, todos los que te acompañan, sí, y todas las cosas que seguirán empujando para que salgan en beneficio de muchos artistas aquí en la provincia, que esperemos que sea así. Y bueno, solamente desearte eso, que tengas un buen día y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Me han transmitido los saludos y bueno, literalmente estemos en contacto y que nos volvamos a encontrar. Dale Milton. Ojalá que así sea, así podemos disfrutar de alguna de las puestas en escena de tus obras y demás, que sería genial. Y esperemos que puedas estar en algún momento también por aquí, por Tres Isletas. Así va a ser, ya se va a dar todo su tiempo. Seguramente. Bueno, Milton, un abrazo, que sigas bien. Un abrazo gigante, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica con Milton Cabrera desde la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, charlando con nosotros, ¿sí? El presidente de la Asociación General de Artistas del Chaco, más conocida como AGACH, charlando